Muy buenos días. Estaba rezando y se me vino a mi cabeza la imagen de Jesús en Nazaret, con María, con José, en su casa. Nosotros conocemos la vida pública de Jesús, pero mucho de su vida, 30 años, estuvo oculto en Nazaret y vivió en su casa junto a María y a su padre adoptivo José. Y vivir en una casa significa crecer, jugar, estar, comer, trabajar, rezar. Jesús fue un gran maestro de la vida y mucho lo aprendió en su casa, entre los suyos. En este tiempo entonces en que tenemos que estar en casa, quisiera invitarlos a vivir la experiencia de la casa y hacer de la propia casa una iglesia. Y no es algo extraño porque desde los comienzos nosotros siempre pensamos a la familia, a la casa como iglesia doméstica. La palabra iglesia y la palabra doméstica podría traducirse como reunirse en casa. La iglesia doméstica es reunirse en casa. Y esto los primeros cristianos lo experimentaron con mucha naturalidad porque no había templos como tenemos nosotros. Se reunían en las casas. La casa era el centro de reunión para reflexionar y meditar la palabra, hacer memoria de Jesús, celebrar la Eucaristía. Entonces los invito a vivir en este tiempo en casa y a los que tienen fe a hacer de la casa una iglesia de casa, una iglesia doméstica. Y esto es muy importante porque el que hace la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, sea cristiana, católica o de otras religiones, de otros credos, hacer una buena experiencia religiosa significa fundamentalmente hacer una experiencia vital de sentido. La persona religiosa que tiene una buena espiritualidad, vida interior, encuentra el sentido de la vida. La vida siempre presenta desafíos. Hoy todos estamos frente al desafío de la pandemia y por supuesto que hay miedo, hay susto, hay zozobra. No sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo se va a ir desarrollando. Todos rezamos para que esto pase pronto. Pero bueno, en estas circunstancias, como en las circunstancias difíciles de la vida, una de las primeras cosas que nos pasa es perderle el sentido a la vida. Y ahí aparece lo religioso, lo espiritual, la fe. Si estamos acompañados en la iglesia, sostenemos lo religioso. Ahora el desafío es sostener lo religioso en la iglesia de casa. Y tengo 3 propuestas para hacerles que tal vez en otro momento las profundizamos. En la iglesia de casa, rezar, trabajar y celebrar. Las 3 cosas me parece que son muy importantes. Rezar nos hace estar en comunión con Dios y entre nosotros, místicamente. Le rezo a Dios, rezo por los otros. Trabajar nos ayuda a enriquecer el sentido del tiempo, el sentido solidario de la vida. Y celebrar nos ayuda mucho a la alegría y a la gratitud y a la gratuidad. Les propongo para que en la iglesia de casa haya oración. Sería bueno que en casa hagan un rincón para la oración, que esté el crucifijo, una imagen de la Virgen, una velita, la palabra de Dios y tener momentos para rezar juntos. Tenemos que estar en casa. Está bueno entonces que podamos hacer tiempo para, en lo personal, en silencio, o con la esposa, el esposo, con los hijos,
poder rezar, interceder, pedir, tomarnos un tiempo. Lo primero que nos va a salir en este tiempo es ver la televisión. Y la televisión está bien, nos distrae, pero en la televisión no vamos a encontrarle el sentido a la vida. Entonces es importante los tiempos de oración. Los invito entonces a no perder este tiempo, porque rezando alimentamos la fe. Los templos pueden estar cerrados y así tienen que estar, porque es un tiempo que hay que parar el contagio, pero la fe no se cierra. Entonces el rincón de oración, el altar familiar, el altar de nuestra casa iglesia, de nuestra iglesia de casa. Lo segundo, trabajar. Muchos de ustedes van a tener que trabajar y gracias a Dios desde sus casas. Bueno, pero también podemos trabajar juntos, hacer algo por la casa, el lugar donde compartimos con los chicos, arreglarla, limpiarla, hacer aquellas cosas que a lo largo del año no pudimos hacer. También trabajar solidariamente para otros. En muchas familias, por ejemplo, se hacen mantas para el invierno, para otros, para los que tienen frío. Tal vez encontrar algún trabajo solidario para otros. Ese tiempo entonces es un tiempo que no perdemos, lo entregamos. Eso ayuda mucho al sentido de la vida, a lo religioso. Y lo tercero es celebrar. Es verdad que hay muchas situaciones, no es lo mismo estar solo, sola, que ser solamente un matrimonio, que ser una familia grande. Es cierto, es cierto. Y a los que están solos tenemos que acompañarlos, llamarlos por teléfono, estar juntos, hacerles los mandados, sobre todo a las personas mayores. En eso el vecindario y las comunidades tienen que ser muy activas, tenemos que ser muy activas. Pero a las familias que son numerosas, no dejen de celebrar, hacer la comida, comer juntos, cantar. En los barrios, cuando se pone la cumbia, cuando estamos, uno tiene la sensación de que es un barrio, es verdad que es ruidoso, pero hay vida, la celebración es vida. Tal vez alguna noche hacer un karaoke familiar, es decir, la alegría, el saber que la vida es un don para compartir, eso nos lo da la celebración. Si solamente rezamos, no está mal, pero no alcanza. Si solamente celebramos, tampoco está mal, pero no alcanza. Tal vez las tres cosas, celebrar, trabajar, rezar, nos ayuden en este tiempo en el que tenemos que sí o sí estar en casa, nos ayuden a ser bien religiosos, encontrarle el sentido. Las respuestas van a ir viniendo, cada uno va a ir encontrando sus respuestas, eso es una seguridad, pero para eso tenemos que disponer nuestro corazón. Bueno, desde mi casa, perdonen la lata, pero desde mi casa les doy la bendición, con este sentido de que les llegue el amor de Dios, especialmente aquellos que tienen la tentación de bajar los brazos o se sienten muy asustados. Bueno, estamos juntos en esto, estamos juntos y el Señor va a inspirar a los médicos, a los que tienen que tomar decisiones. Bueno, que el Señor los fortalezca con su amor. Les doy la bendición con todo cariño. Siéntanse bendecidos por Dios y por nuestra Virgencita de Luján y Nuestra Señora de la Merced. Que el Señor las bendiga, que el Señor los bendiga con su infinito amor y misericordia y que nadie se sienta sola, solo. El Señor está con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos regale la alegría de la vida y de la fe. Gracias.